Hola chicos, aquí le hago otro videito ya para que veamos el asunto de los signos de las funciones trigonométricas de acuerdo al ángulo en qué cuadrante se ubica, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Acá tenemos un cuadrante que secciona los ángulos, ¿cierto? Vamos aquí. En el primer cuadrante, que es este, si se fijan, dice que va desde el 0 hasta el ángulo de 90. O sea que los ángulos que están en el primer cuadrante son todos los ángulos agudos. ¿Ok? Y si se fijan en la tablita acá, en esta tablita, ¿cierto? Si se fijan en la tablita, esos son ángulos agudos y ningún resultado de lo que yo calculé ahí, que esto lo vimos en el video anterior, ¿cierto? En ningún resultado salió negativo. Y eso es porque todas las funciones trigonométricas de los ángulos agudos siempre van a dar positivas. Eso quiere decir esto, que aquí, ¿ok? Todas son positivas. Significa que si yo quiero calcular seno de 20 grados, yo sé que va a dar positivo. Seno o coseno de 60 grados, yo sé que es positivo. Tangente de 49 grados, yo sé que va a dar positivo. Porque todos estos ángulos están en el primer cuadrante y ahí todas las funciones trigonométricas son positivas. ¿Ok? Eso significa. Entonces aquí serían todas positivas. Sin embargo, en el segundo cuadrante, donde los ángulos van entre 90 y 180, solo es positiva el seno y su recíproco, o sea, la cosecante. ¿Ya? Pero vamos a poner seno nomás. Pero tienen que saber que también es su recíproco positivo. ¿Qué significa eso? Que si a mí me piden calcular seno de 100 grados, yo sé que el resultado va a ser positivo. Si me hacen calcular seno de 170 grados, yo sé, ¿qué pasó aquí? Seno de 170 grados, yo sé que va a ser positivo. Si a mí me piden calcular tangente de 100 grados, ahí va a ser negativo porque la tangente no está en el segundo cuadrante dentro de las positivas. Solo seno y su recíproco. Vamos a escribir todo aquí de nuevo. Todas y seno. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar aquí lo que hice. Cualquier función trigonométrica que no sea seno o cosecante, ¿cierto? Va a ser negativa en el segundo cuadrante. Ahora, en el tercer cuadrante, ¿cuál es positiva? La tangente. Acá, la tangente. La tangente va a ser positiva y su recíproco, o sea, la cotangente. ¿Ok? Eso significa que todas las otras funciones trigonométricas serán negativas. Ejemplo, tangente de 200 grados va a ser positiva. En cambio, por ejemplo, coseno de un ángulo de 200 grados va a ser negativo, porque el coseno nos dice que es positivo en ese cuadrante. Es positivo en el cuarto cuadrante. Acá es positivo coseno. O sea que coseno de 300 grados es positivo en ese cuadrante. En cambio, la tangente de 300 grados en este cuadrante es negativo. Yo sé que el resultado va a ser negativo. ¿Cómo me lo puedo aprender para que no se me olvide? Súper fácil, mira cómo queda, todas sin tacos. Sacamos el tan y dejamos tan nomás, todas sin tacos. Así es una forma de aprendérselo para que no se olviden. Entonces, todas son positivas en el primer cuadrante, solo seno y su recíproca son positivas en el segundo cuadrante, es positiva solo tangente y cotangente en el tercer cuadrante, y cosecante y su recíproca son positivos en el cuarto cuadrante. Los cuadrantes se miden, en este caso, según los ángulos, ¿ok? Ahora bien, vamos aquí a borrar esto de acá, porque ahora vamos a hacer otra cosilla.
Hay veces que hay ángulos que yo los puedo descomponer, ¿ok? Y fíjense bien lo que voy a hacer ahora, porque son para algunos ángulos, no todo se puede, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ángulo grande, el cual yo puedo escribir como, por ejemplo, seno, coseno, tangente, da lo mismo la función trigonométrica, ¿ok? Seno, y lo puedo descomponer como la suma o la resta. Ahí me salen unas rayitas locas, vamos a borrarla. Ya. La suma o la resta de 180 más o menos un ángulo agudo. Y ojalá que ese ángulo agudo, la idea es que sea uno de estos tres, S, S o S. ¿Ok? También podría ser tangente, secante, pero generalmente seno, coseno o tangente. ¿Ok? O también podríamos tener eh, que pues, se pueda descomponer como seno de 360 más o menos un ángulo conocido, que son los que ya nombré. O seno de 90 más o menos un ángulo conocido. Y seno de 270 más o menos un ángulo conocido. ¿Ok? Estamos hablando siempre de grados, ¿ok? Aquí, hoy se me quedó muy arriba. Acá. Ya. Entonces, cuando yo puedo descomponer un ángulo grande no conocido, ¿cierto? De esta manera, de un ángulo extremo como 180, 360, 90, 260, más un ángulo conocido, esto es equivalente, por ejemplo, en el caso de seno, es equivalente a seno de alfa. Ahora, va a ser positivo o negativo dependiendo del cuadrante. Después con ejemplos van a entender mejor. Con el 360 lo mismo, va a quedar aquí seno de alfa. El signo también va a depender del cuadrante y vamos a hacer ejemplos. Acá, cuando estamos hablando de una descomposición y usamos el 90 o el 270, cambia la cofunción. O sea que acá en vez de ser seno de alfa va a ser la cofunción de seno, o sea, coseno de alfa. Lo mismo con los signos, ¿ah? Y seno, cuando es 270 o 90, cambia la cofunción. ¿Ya? En 180 y 360 se mantiene la función y en el caso del 90 y el 270 cambia a cofunción. ¿Ok? Y eso lo vimos en el video anterior. ¿Quién es cofunción de seno? ¿Quién es cofunción de tangente y de secante? ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Ahora vamos a hacer ejemplos, ¿ok? Para que se entienda. Vamos a borrar. Sí, vamos a borrar todo para que sea más rápido. No olvidar el todas sin tacos. Todas, porque lo vamos a ocupar, sin tacos. ¿Ya? Para recordar el asunto de los signos. Entonces, supongamos que a mí me piden calcular coseno. Vamos a usar coseno. Coseno de 330 grados. Yo así como está, no tengo la tablita, no puedo ocupar, no, solo la calculadora me permitiría calcular eso, ¿cierto? Pero, como expliqué recién, yo lo puedo descomponer como, vamos a borrar aquí que como no veo el curso, no sé dónde mi chica estoy escribiendo. Ahora sí, vamos acá. Entonces, vamos a escribirlo como coseno. Tengo dos opciones. 360 menos 30 grados, ¿cierto? Aquí. O tengo como coseno de 270 grados, ¿cierto? Más 60. ¿Ok? Si ocupo la opción de arriba, que estoy ocupando 360, me dice que tengo que mantener, que esto es equivalente al coseno de 30. ¿Ok? Y abajo, como estoy ocupando el 270, tengo que cambiar a cofunción. Seno es la cofunción de coseno de 60. Ah, y otra cosa importante que se me pasó fue ubicar dónde está el ángulo de 330.
para saber si coseno va a quedar positivo o negativo. El 330 está en este cuadrante, ¿ok? Eso significa que el coseno es positivo en ese cuadrante, por lo tanto el resultado va a ser positivo, ¿ok? No tengo que ponerle un menos. Ahora calculo o veo en mi tablita, coseno de 30 dice que es raíz de 3 medios. Y seno de 60 es raíz de 3 medios. O sea que cualquiera de las dos maneras que ustedes hayan elegido, voy a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Lo importante es entender, empezando que no todo ángulo se puede descomponer así, ¿ok? Si ya no se puede descomponer así, vamos a tener que usar solo la calculadora. Pero hay ángulos que sí se pueden hacer así y no necesito la calculadora. Vamos con otro ejemplo, el último, para que se entienda esto. Vamos a ir con tangente de 120, ¿ok? 120 grados, ¿ok? Acá el 120 está en el segundo cuadrante, está en este. Y aquí la tangente no es positiva. Eso significa que cuando encuentre el resultado final, o pueden ir colocando el menos al tiro, como quieran, yo sé que al final voy a tener que poner un menos. Es negativa la tangente en ese cuadrante donde está el signo, el ángulo de 120. Entonces, lo vamos a descomponer como tangente de, tengo dos opciones, 90 más 30 grados, o tengo la opción de tangente de 180 menos 60 grados. Generalmente siempre vamos a tener dos opciones, ¿ok? Entonces, para la primera opción, como usé el ángulo de 90, cambia la cofunción a cotangente de 30 grados. Y acá, como usé 180, ¿cierto? No cambio la cofunción, mantengo la función y queda tangente de 60. Aquí vamos a la tablita, cotangente de 30. ¿Dónde está? Acá, ¿cierto? Es raíz de 3, pero como era negativo, es menos raíz de 3. Y si vamos a la tangente de 60, que está acá, también es, ¿ve? Cualquiera de las dos opciones siempre me va a dar lo mismo. Ustedes ven cuál les acomoda más. No olvidarse el signo. Lo primero que tienen que hacer es ver en qué cuadrante está el ángulo para saber si al resultado le pongo o no le pongo el signo menos. Espero que les haya quedado clarito, que tengan un buen día, cariños.